Y no menospreciamos a los demás, no, no. Cada quien tiene su valor, tiene su interés, tiene su propósito. Pero este evangelio, mis hermanos, es sumamente importante porque vamos a conocer cosas, mis hermanos, totalmente detalladas con relación a la obra redentora del Divino Maestro en beneficio del mundo. Si hablamos, mis hermanos, de este evangelio, empezaremos diciendo, vamos a dar una introducción de él. Y empezaremos diciendo su puesto o su importancia en el canon. ¿Qué es el canon? El canon, mis hermanos, es el conjunto de libros inspirados, reconocidos, mis hermanos, por el cristianismo. Y en este conjunto de libros, mis hermanos, inspirados por Dios, por eso son de los seleccionados, por los eruditos, por los evangelistas, todo esto. Se encuentra, mis hermanos, este evangelio, este libro. Y diremos, mis hermanos, que Lucas es el libro más hermoso que haya existido. Este tipo de alabanza que acabé de mencionar, de que es el libro más hermoso que ha existido, este tipo de alabanza, mis hermanos, y valorización, lo hizo un crítico francés llamado Renan, del Evangelio de Lucas. Lucas, mis hermanos, es el único lector gentil escogido por Dios para plasmar sus escrituras. Y esto puede en parte, mis hermanos, explicar su especial atención, mis hermanos, sobre nosotros, los herederos de las escrituras. Espiritualmente hablando, mis hermanos, quedaríamos muy empobrecidos en nuestra apreciación del Señor Jesús y de su ministerio, sin, mis hermanos, el singular énfasis del doctor Lucas. Es decir, mis hermanos, si este hombre de Dios, mis hermanos, no hubiera sido usado por Dios para recolectar, para recoger toda la información necesaria y haberle permitido el conocimiento, la destreza, la habilidad para poderle estampar a hoy en día en el sagrado libro llamado Biblia. Sin esa enseñanza, mis hermanos, sería muy difícil, muy difícil, mis hermanos, que nosotros, me refiero al cristianismo en general, hubiéramos sido enriquecidos con tan hermoso conocimiento. Sin ese evangelio no hubiéramos hecho nada, mis hermanos. Nada, mis hermanos. Nada sabríamos del amor, mis hermanos, del Señor para con nosotros y su ofrecimiento de la salvación para todos. No tan solo para judíos, sino para todos, mis hermanos. Los pobres marginados, en este caso somos nosotros. Acuérdese usted que en una ocasión el ángel se le apareció al apóstol Pablo y le dijo, no pases por camino de samaritanos. No pases, no entres a esas ciudades. ¿Por qué? Porque nosotros éramos los marginados. Éramos los olvidados, en pocas palabras. Los judíos eran los que tenían todo, mis hermanos, la bendición del conocimiento y de los pactos de Dios. Pero gracias a Dios, mis hermanos, por este hombre, nosotros, mis hermanos, ahora lo entendemos perfectamente, que el amor de Dios también fue derramado hacia nosotros.
El fragmentado, mis hermanos, canon de Muratori llama Lucas a este tercer evangelio. Y digo fragmentado porque ya nomás queda un solo fragmento de este canon, de este religioso. Todo lo demás desapareció. Pero una porción de este canon llama al tercer evangelio Lucas. Por eso nosotros decimos el evangelio de Lucas. Eso es su relación con el canon. Su paternidad, o sea, su autoría. Lucas, mis hermanos, se cree que era antioquiano, o sea, de Antioquía. Otros dicen, mis hermanos, que era de Siria. Este hombre, mis hermanos, se convirtió al cristianismo cuando salieron los discípulos, mis hermanos, a predicar de Jerusalén a Cesarea, llevando, mis hermanos, el evangelio a todas las fronteras. Dejó su patria, mis hermanos, para acompañar al apóstol Pablo en sus misiones. Llegó a Roma, capital del mundo, en aquel entonces, y ahí permaneció por 2 años aproximadamente. Aquí se encontró con Pedro y Marcos, quienes predicaban, mis hermanos, para los cristianos de Roma. Cuando escribió, mis hermanos, el evangelio que lleva su nombre, tenía a la mano varios escritos que contenían, mis hermanos, muchos de los milagros de Jesús, de los cuales también narra Marcos. Fue, mis hermanos, médico de profesión. Fue durante este tiempo, mis hermanos, compañero del apóstol Pablo. Y tuvo, mis hermanos, una cuidadosa y extensa comunicación con los apóstoles. Y en 2, mis hermanos, y en 2 de sus libros, ¿cuáles son esos 2 libros que escribió Lucas? Pues es Lucas, que lleva el evangelio que lleva su nombre, y el libro de Hechos. En estos 2 libros, mis hermanos, nos deja ejemplos de la medicina para las almas que consiguió de ellos. La evidencia, mis hermanos, la evidencia externa, o sea, otros documentos que hablan de la autenticidad de este evangelio dentro del canon, es la de Eusebio. Eusebio, mis hermanos, en su historia eclesiástica, tocante a la paternidad del tercer evangelio, concuerda, mis hermanos, con la universal tradición cristiana de que el evangelio de Lucas, 100% el autor es el mismo evangelista con ese nombre, Lucas. Ireneo, otro comentarista también en aquellos tiempos, cita extensamente el tercer evangelio como también de Lucas. Como usted ve, hasta aún muchos, no tan solo el canon, o sea, el conjunto de libros inspirados por Dios, que así se consideran, lo evalúan como que su autor es Lucas, sino también muchos comentaristas, muchos escritores fuera de la Biblia, también lo acaba usted de mencionar esto. Otros antiguos apoyos a la paternidad lucana incluyen también, por ejemplo, a Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Tertuliano y otros más, mis hermanos, otros más. Lucas, mis hermanos, es el único evangelista que escribe, mis hermanos, una secuela a su evangelio. Y es en base, mis hermanos, de este libro llamado Hechos,
que aparece con la mayor claridad la paternidad lucana. Es decir, no cabe duda de que el Evangelio y Hechos, su autor es Lucas. Queda bien claro, mis hermanos, queda bien claro, por las dedicatorias a Teófilo y por el estilo de redacción, que Lucas y Hechos son del mismo autor. Pablo llama a Lucas el médico amado, de acuerdo a Colosenses 4:14. En cuanto a su tamaño, Lucas y Hechos, mis hermanos, es más extenso que todas las epístolas que Pablo escribió. Es decir, si usted junta todo el contenido de Lucas, que son 24 capítulos, hay capítulos que tienen hasta 80 versículos. Y usted une también a Hechos. Toda esa escritura es mucho más grande que incluso todas las epístolas paulinas. Si usted junta las epístolas paulinas, mis hermanos, no llegará ni a la mitad de lo que Lucas escribió. Mis hermanos. La evidencia es interna. Esta evidencia interna, mis hermanos, fortalece la documentación externa y la tradición de la iglesia. Es decir, es sumamente importante la evidencia que tenemos de este evangelio. El vocabulario, mis hermanos, a menudo más preciso en sus términos médicos que otros escritos del Nuevo Testamento, junto con su depurado estilo griego, apoyan, mis hermanos, la paternidad de un doctor cristiano gentil, pero totalmente familiarizado con los temas judaicos. Es decir, Lucas no tan solo es reconocido como un profesional, como una persona interesada en escribir la Sagrada Escritura, me refiero al Evangelio de Lucas, sino que también conocía todas las reglas, todas las costumbres judaicas. Y eso es sumamente importante, mis hermanos, cuando un escritor redacta un libro. Necesita conocer todo, mis hermanos, todo lo profundo, todas las reglas, todos los tiempos, las fechas, los personajes, los asuntos que se trataron para poder, mis hermanos, introducirse en la escritura o en la redacción de un libro. Y Lucas, mis hermanos, estaba totalmente familiarizado con los temas judaicos, mis hermanos. La repetida mención de fechas por parte, mis hermanos, de Lucas y de su precisión en la investigación. Por ejemplo, vamos a Lucas, vamos a leer Lucas, me hacen favor, Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirte por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Ve usted? Ahí mismo, hermano, capítulo 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Lisarnias, tetrarca de Albinia. ¿El 3:1? Sí, está bien, hermano, está bien. Así es. Vea usted, mis hermanos. Esos dos pasajes que acaba de leer el hermano hacen, mis hermanos, de Lucas el primer historiador de la iglesia. Fíjese qué tipo de personajes,
Fíjese qué tiempo hizo, quiénes reinaban, cómo dice que investigó totalmente, pero totalmente cuidadosamente los asuntos a los cuales él se estaba refiriendo. Es decir, que no fue mis hermanos, un escritor que se puso a platicar con alguien ahí, y de lo que ese alguien le contó, él lo apuntó en un cuaderno, en un libreto y se puso a redactarlo. No, señor. Lucas nunca se comprometió a escribir, mis hermanos, algo que fuera contencioso. Nunca, mis hermanos, nunca. Por eso se le reconoce a mis hermanos como el primer historiador de la iglesia cristiana, o sea, de la iglesia de Cristo. La fecha de este evangelio. La fecha, mis hermanos, más probable de Lucas es en los años 60. Lucas, mis hermanos, tiene que preceder a Hechos. Acuérdense bien que Hechos fue escrito después de la muerte del Señor Jesús. Y el Evangelio tiene que haber sido escrito antes de Hechos. Es decir, cuando aún todavía estaba en vida el Señor Jesús. Entonces, Lucas tiene que preceder a Hechos en el tiempo. Si Hechos, mis hermanos, terminó de escribirse en el año 63 después de Cristo, con Pablo en Roma, la fecha entonces, mis hermanos, puede ser la de 61 a 62. Es la fecha más o menos en la cual se escribió el Evangelio de Lucas. Acuérdense también bien, hermano. Acuérdense bien también, hermana, que las fechas que se dan son unas aproximaciones. Pueden ser más o puede ser menos del año que se está dando. Porque no hay fecha exacta en la cual se pueda tener con la base, la segura base de que dice, no, fue en esta fecha exactamente. No lo hay, mis hermanos. Todas las cartas, todos los libros, sus fechas son aproximadas, para que usted sepa. El trasfondo y tema. Los griegos, mis hermanos, los griegos buscaban un ser humano perfectamente divino. Los griegos. Uno que tuviese las mejores características tanto del hombre como de la mujer, pero sin ninguno de sus fallos. Esta es, mis hermanos, la presentación que hace Lucas de Cristo como el Hijo del Hombre, fuerte, pero comprensivo. Su humanidad, mis hermanos, o sea, el Divino Maestro, aparece en primer plano. Su vida de oración, hablando del Señor Jesús, por ejemplo, es mencionada con mayor frecuencia que en cualquiera de los otros evangelios. Es decir, Lucas habla más de la oración del Señor que los demás evangelios. Su simpatía y compasión se mencionan, mis hermanos, una y otra vez. Quizá por eso, mis hermanos, quizá por eso las mujeres y los niños ocupan un lugar tan destacado, mis hermanos, en este evangelio. Acuérdense bien que el Divino Señor en una ocasión tomó a un niño y la importancia que le dio, llamó la atención a sus discípulos y les dijo que no les impidieran a los niños llegar a él. Y tomó a un niño también y lo puso como ejemplo. Y dijo claramente, si no os volvéis como un niño, no podréis entrar en el reino de los cielos. Las mujeres, mis hermanos, también vemos cuántas mujeres con bastantes problemas endemoniadas, en pecados, etcétera, etcétera, con flujos de sangre, fueron, mis hermanos, siempre la prioridad en su trabajo, mis hermanos, de sanidad del Señor Jesús. Por eso vemos, mis hermanos, de que en cierta forma estas personas tenían razón. Esperaban un hombre totalmente religioso, totalmente divino, pero poderoso, pero compasivo. Compasivo, mis hermanos. Por eso Lucas, mis hermanos, no tarda en poner el ejemplo o de ejemplo al Divino Señor.
Al evangelio, mis hermanos, de Lucas, se le conoce también como el evangelio misionero, como un evangelio misionero, fíjense bien esto. Aquí el evangelio, mis hermanos, sale a los gentiles y Jesús es presentado como el Salvador del mundo. Finalmente, también el evangelio de Lucas, mis hermanos, se reconoce como el manual del discipulado. Nosotros, mis hermanos, seguimos el camino del discipulado en la vida de nuestro Señor y lo oímos expuesto en las instrucciones de sus seguidores. No hay ninguno, mis hermanos, de los evangelistas, no hay ninguno de los apóstoles, no hay ninguno de los 70 o ningún otro enviado por Cristo a predicar la palabra que no hable del divino Señor. Todos mis hermanos, en todos los mensajes es expuesto el nombre del Señor Jesús y su obra redentora. En la vida, mis hermanos, del hombre perfecto, me refiero a Jesús, encontramos los elementos que constituyen la vida ideal para todos los hombres. Vuelvo a repetir esto. En la vida del hombre perfecto, o sea, de Jesús, encontramos los elementos que constituyen la vida ideal para todos los hombres. Es decir, no hay otro ejemplo a seguir. En los estudios que se dan a las familias o a una persona, normalmente se le dice, no busquemos siempre el ejemplo, mirar el ejemplo bueno en una persona. Porque nunca lo vamos a encontrar a una persona perfecta. No lo hay, no lo hay. El único ejemplo a seguir siempre es Jesucristo. Él es el ejemplo a todo, a todo. Hay personas que muchas veces dicen, yo me retiro o yo me retiré por el mal ejemplo de fulano. No, Señor. Nuestro ejemplo es Cristo. Nuestra meta es Cristo. Aquí no hay duda, mis hermanos, de esto. Él es el hombre perfecto del cual nosotros debemos tomar todos los ejemplos a seguir si queremos realmente seguir a la vida eterna. En sus palabras, mis hermanos, o sea, del divino maestro, en sus palabras incomparables, encontramos también el camino de la cruz al que nos es llamado. Jesús siempre ha dicho, venid a mí, todos los que estáis cansados. Vengan a mí, y yo lo voy a hacer descansar. Vengan a mí. Somos llamados, mis hermanos, a continuar, a caminar por este camino. Por eso es necesario, mis hermanos, ser conscientes. Es necesario, mis hermanos, que escuchen lo que les voy a decir. Al pasar, mis hermanos, a estudiar el Evangelio de Lucas, debemos prestar atención, mis hermanos, y demos también oído al llamamiento del Salvador, abandonando todo para seguirle. Recordando, mis hermanos, que la obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. Vuelvo a resumir lo que dije. Que al pasar a estudiar el Evangelio de Lucas, prestemos atención y demos oído al llamamiento del Salvador, abandonándolo todo para seguirle, recordando que la obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. Espero, mis hermanos, que este estudio sea de gran beneficio para todos. Acuérdense bien que si usted estudia este evangelio, tendrá usted toda la base para poder, mis hermanos, con facilidad hablar del evangelio, hablar de la palabra de Dios, hablar de Cristo, hablar de su misión y hablar, mis hermanos, de la importancia que tiene la obra redentora. No tendrá usted ningún problema de esto, porque va usted a recibir todo el conocimiento necesario con relación a la misión del divino Señor. Esta es la pequeña introducción, mis hermanos, que le damos al Evangelio con relación a su postura en el canon, las evidencias externa e interna, el trasfondo y el tema, mis hermanos, de esto. Y la fecha también de la Escritura.
Lo que sigue, mis hermanos, si quiere usted escribirlo, lo puede escribir, pero es un poquito largo. Me refiero al bosquejo general del Evangelio de Lucas. Voy a dar el bosquejo, mis hermanos, del Evangelio de Lucas. Voy a dar el bosquejo. Cómo está dividido todo en los 24 capítulos. El propósito de Lucas, mis hermanos, y su método, lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo 1 al 4. El propósito de Lucas y su método. Ese va a ser el capítulo 1 y versículo 1 al 4. Ahí sí entran versículos 1 al 4. El advenimiento del Hijo del Hombre y su precursor, o sea, Juan el Bautista. Este asunto lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2 y versículo 52. Hasta ahí termina este tema. La preparación del Hijo del Hombre para ministrar. Vamos a ver el capítulo 3, 3 al 4:30. Me refiero capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 30. Ahí termina este tema, la preparación del Hijo del Hombre para ministrar. El Hijo del Hombre demuestra poder. Este asunto lo vamos a ver en el capítulo 4, versículo 31 al capítulo 5, versículo 26. Hasta ahí termina este punto. El Hijo del Hombre demuestra poder. El Hijo del Hombre explica su ministerio. Este tema o asunto lo vamos a ver en el capítulo 5, versículo 27 al 6:49. Me refiero al capítulo 6, versículo 49. El Hijo del Hombre expande su ministerio. Este asunto o tema lo vamos a ver en el capítulo 7, versículo 1 al capítulo 9, versículo 50. Hasta ahí termina este punto o este tema. Aumenta la presión contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Cristo. Esto lo vamos a ver en el capítulo 9, versículo 51 al 11:54. Enseña y la curación camino de Jerusalén. Lo vamos a ver, este tema lo vamos a ver en los capítulos 12 al 16. O sea, todo el capítulo 12 hasta el capítulo 16 abarca ese tema. La enseñanza y curación camino de Jerusalén. El Hijo del Hombre instruye a sus discípulos. Capítulo 17, versículo 1 al capítulo 19, versículo 27. El Hijo del Hombre en Jerusalén, o sea, el divino, cuando ya el Señor retorna de su ministerio para enfrentar la muerte. Capítulo 19, versículo 28 al 21, capítulo 21, versículo 38. Todo esto abarca el tema del Hijo del Hombre en Jerusalén. Vamos a ver todo el acontecimiento ahí. La pasión del Hijo del Hombre. Sí, ya la crucifixión del Hijo de Dios. Capítulo 22 y capítulo 23. Y por último, mis hermanos, el triunfo del Hijo del Hombre, o sea, ya su ascensión al cielo. Capítulo 24. En esta forma está, mis hermanos, generalizado el bosquejo de todo el Evangelio de Lucas. De todo el Evangelio de Lucas. Ahora voy a dar el bosquejo del capítulo 1 para ya entrar al versículo 1, mis hermanos. Este ya es el bosquejo del capítulo 1. Entramos con el prefacio, o sea, la introducción del autor de Lucas. Versículo 1 al 4. El prefacio del autor. 2.
la anunciación a Zacarías, versículo 5 al 23. 3. La concepción de Elizabeth, versículo 24 y 25. 4. La proclamación a María, o sea, el anuncio a María de tener un hijo, versículo 26 al 38. 5. La visita de María a Elizabeth, versículo 39 al 56. 6. El nacimiento de Juan el Bautista, versículos 57 al 66. 7. La profecía de Zacarías, versículos 67 al 79. Y 8. La vida temprana de Juan el Bautista, versículo 80. En esa forma, mis hermanos, está bosquejeado el capítulo 1 que nos vamos a interesar hoy mismo para entrar en él. Si alguno del hermano se quedó en apuntar con confianza, écheme un fonazo y le paso todo el bosquejo completo de lo que haya hecho. O si alguien escribe también y se llega a pasar algo, con confianza, hábleme y con gusto lo atiendo. Bien, mis hermanos, pues ya hemos hecho la introducción de todo el Evangelio, la importancia de él que tiene. Ya ven que es un libro totalmente inspirado por Dios, está aprobado por el canon, está aprobado por muchos escritores y historiadores, y por lo tanto, mis hermanos, pues es un libro totalmente hermoso y de suma importancia en la vida del cristianismo. Así es que, en el nombre del Señor Dios, vamos a dar inicio y empezamos con el versículo 1, mis hermanos. Esperando en Dios, mis hermanos, que de los que vamos a iniciar este estudio, Dios ojalá nos permita que todos podamos terminarlo contentos y de gran beneficio. Esperamos en nuestro Dios. Hay que orar a nuestro Dios, mis hermanos, para que el Señor nos conceda esta bendición. Versículo 1, mis hermanos. ¿Quién lo lee? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Muy bien, gracias, hermana. Puesto que ya muchos, dice, han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Fíjense bien la palabra, ciertísima. Muchos han tratado de poner en orden la historia, dice la primera expresión. No sabemos, mis hermanos, no sabemos quiénes eran estos escritores. Creemos, o puede ser que dentro de esos escritores se encuentre Mateo, Marcos y Juan. Pero, mis hermanos, los demás escritores, pues no sabemos, mis hermanos, porque no hay evidencia si eran hombres inspirados por Dios o no eran hombres inspirados por Dios. Porque dice, ya muchos han tratado de escribir eso. Como lo vamos a ver más adelantito, probablemente empezaban alguien a escribir y a investigar, pero lo hacía por un rato, por un año, 2 años, o qué sé yo, o a veces sí, a veces no, y ahí quedaban esos fragmentos de escrituras. Y yo, sin duda alguna, pues el evangelista Lucas, pues se dio cuenta de esto y le pasaron esa información, y por eso él pone ahí, dice, muchos han tratado, dice bien, tratado de poner en orden, orden la historia de las cosas. Pero no sabemos exactamente cuántos escritores eran, solamente dice muchos. Lucas, mis hermanos, comenzó su evangelio con un breve prefacio escrito en excelente griego, mis hermanos. Acuérdese bien, ¿por qué griego, hermano Ramírez?
Porque era la lengua que más se hablaba en ese entonces, ¿no? Eso, exactamente, porque era el idioma oficial que ya que estaba hablándose en ese tiempo. ¿Por qué no en hebreo, hermano César Ramírez? Digo, hermano César Sosa, ¿por qué no en hebreo? Que era más poca la población que dominaba ese idioma, ¿no? Sí, ya casi estaba por terminarse, ya no se estaba hablando mucho el hebreo. Acuérdense bien, hermano Jaciel, Zúñiga, acuérdense bien que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo hebreo y Y arameo. y arameo. Gracias, hermano, gracias, gracias. Acuérdense bien que el Antiguo Testamento estaba escrito en arameo y hebreo. Y el Nuevo Testamento en griego. Pero en aquellos tiempos ya el arameo, el hebreo ya casi no se hablaba. El idioma que estaba reinando en aquellos tiempos era el griego. El griego. Por eso les pongo aquí que Lucas comenzó su evangelio con un breve prefacio escrito en excelente griego, tal, mis hermanos, como podría encontrarse en las obras de los historiadores y otros autores, mis hermanos, doctos de aquellos tiempos. Lucas, mis hermanos, estaba dirigiendo al mundo en general y colocando al cristianismo, mis hermanos, en la escena de la historia mundial. Ese fue el punto primordial, mis hermanos, de Lucas. Hacer resaltar la importancia, mis hermanos, que tenía el cristianismo, no tan solo en aquellos tiempos, sino la intención de este evangelista era que el cristianismo, mis hermanos, fuera reconocido mundialmente como la esencia, mis hermanos, la esencia de Cristo mismo. Acuérdense que el cristiano, mis hermanos, es la joya, es lo más preciado de Cristo. Y qué hermoso, mis hermanos, que este hombre se haya interesado en poner, pues, en alto, mis hermanos, el nombre del cristiano. Y por eso, mis hermanos, adopta, pues, el estilo literario contemporáneo. Por eso usamos Lucas, mis hermanos. Por eso usamos Lucas, porque es el único, mis hermanos, o es el evangelio, mis hermanos, más claro, mis hermanos. Más claro que tenemos en ese momento. Ya habían aparecido, mis hermanos, ya habían aparecido muchas historias acerca, mis hermanos, de Jesús. Quizás algunas porciones incompletas, lo que mencionaba hace un rato, que les decía, más adelante les digo esto. Ya habían aparecido muchas historias acerca de Jesús. Porque seguramente, pues, acuérdense bien que el Divino Maestro fue una persona totalmente pública. Todo lo que Jesús fue, todo lo que Jesús hizo, todo, mis hermanos, fue público. Así es que ténganlo por seguro que en aquellos tiempos no faltó quien trató de escribir, trató de narrar o de estampar en un papel, en una hoja, mis hermanos, algo de los acontecimientos de Jesús. ¿Cuántos, por ejemplo, nosotros hoy en día, por ejemplo, vemos pasar por ejemplo, un cometa? ¿Y qué hacemos, hermano Eleazar? Pues una de las cosas que hacemos es de que narramos el evento. Sí, ¿qué más hacemos, hermana Raquel? Dice el hermano Eleazar que narramos el evento. Si pasa un cometa que nunca ha pasado ahí, ¿qué hace usted con ese cometa? No lo escucho, hermano. Lo grabamos también, hermano. ¿Mande? Lo grabamos también. Lo grabamos. ¿Para qué lo grabamos, hermano Manuel? Para tener un recuerdo y un registro histórico de que ahí pasó un cometa.
Pero usted lo podía usted descifrar de todo a todo, ese cometa. Pues hay científicos que se dedican precisamente al estudio de los cuerpos celestes y ellos son los que llevan un registro precisamente para saber más acerca de los cometas. ¿Verdad que sí? Bueno, pues en aquellos tiempos seguramente pasó algo semejante. Les pongo este pequeño ejemplo para que entendamos de que todos los acontecimientos que hizo Jesús no fueron cosas fáciles, fueron cosas, milagros sobrenaturales que impresionaron a la gente. Hizo cosas el Señor Jesús que nunca nadie había hecho. Acuérdense que Nicodemo en la noche que fue a visitar a Jesús le dijo, porque nosotros sabemos que tú haces cosas que nadie puede hacer. Nadie puede hacer. Bueno, pues hubo personas que empezaron a escribir algo de esto. Por eso les pongo aquí, ya habían aparecido muchas historias acerca de Jesús, quizás algunas porciones incompletas, algunas dignas de confianza, pero otras dudosas. Por eso Lucas, mis hermanos, defiende su obra de evangelista, mencionando que otros ya habían escrito evangelios y señalando luego sus propios derechos para hacerlo. ¿Por qué él se sobreexalta Lucas? Bueno, porque vean la palabra que usa. Él usó una cuidadosa investigación. Es muy diferente. Dice, yo me comprometo, yo soy el responsable de escritura porque no lo hice al azar. No lo hice en porciones ahorita sí, ya no. Yo me comprometí a escribir esta obra y la terminé y la hice en la forma más apegada a toda la investigación de los relatos. Una cuidadosa investigación que le permitió, mis hermanos, escribir una narración lúcida y de gran amplitud, mis hermanos, cronológica. Las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice ahí la palabra de Dios. Esto incluye, mis hermanos, todo lo que está relacionado a Lucas, Hechos. Acuérdense, mis hermanos, que Lucas y Hechos ¿cómo se dice la palabra? Pues fue dirigido, vamos a poner una palabra que me entienda mejor, fue dirigido a un tal Teófilo, que más adelante vamos a ver este personaje, que no se sabe mucho de este personaje. De hecho, no se sabe, solamente se cree que haya sido un emperador romano o algún gobernante romano, pero no se sabe más de él. Él usó todo lo necesario para esto. Y a él le dijo, para que todas las cosas sean ciertísimas de lo que tú escuchaste y se te enseñó, para que compruebes que todas las cosas son ciertas, tanto de Cristo como del Evangelio. Una parte, mis hermanos, una parte de la razón por la cual Lucas sentía, mis hermanos, la necesidad de un nuevo tratamiento de la base del cristianismo fue la convicción, mis hermanos, de que la historia de Jesús debía tener, mis hermanos, su suplemento en un relato de lo que ocurrió, pero que sean cosas reales, como él dice, ciertísimas, que no hayan sido únicamente mitos, que no hayan sido cuentos, que no hayan sido historietas, no. Lucas se fue, mis hermanos, a lo profundo, a lo real, porque fíjense bien a quién estaba dedicando sus escritos. A un emperador o a un gobernante, a un funcionario romano, pues imagínense para que le mandara algo totalmente incierto o contradictor o dudoso. No. Lógicamente que no, mis hermanos. Lucas, mis hermanos, nunca pensó escribir sobre cosas opinables. Yo opino, yo creo que eso sea, no. O discutibles,
sea, dudosas, no, tampoco, sino sobre asuntos de gran instrucción, de instrucción verídica, real. A eso se basó, mis hermanos, Lucas. Por eso él dice en este versículo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces ya acaba de usted ver, ya había habido escritores, ya había habido algunos porciones de evangelios aquellos tiempos, pero incompletos. Algunos probablemente ciertos, pero otros incompletos y dudosos. Pero Lucas, mis hermanos, se introdujo a escribir este evangelio con todo, mis hermanos, el material necesario para esto. ¿Alguna pregunta del versículo 1? Que se fue la historia. Hermano, Adelante. ahorita que dice lo de poner en orden las cosas, según les dice Lucas, me recuerda a los dos que iban camino de Emaús, hermano. Ajá. Que Jesucristo les pregunta que qué pláticas son las que sostienen. Ajá. Y ellos le dicen, pues eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén. Dice Jesús, ¿qué cosas? Dice, de un varón profeta, poderoso en obra. Dice, hace ya 3 días que esto ha acontecido de su muerte. Dice, y las mujeres han ido al sepulcro y no lo hallaron. Entonces, esas pláticas, probablemente algunos otros quisieron hacer historia, quisieron escribirlo y lo distorsionaban. Porque Marcos habla muy poco de esos dos. Sí. Marcos habla muy poco de esos dos de Emaús y Lucas ya dedica más versículos a esta historia de los dos de Emaús. Entonces, ese es el orden, entre otras cosas, que Lucas estaba poniendo en esta carta, en este evangelio. Porque ciertamente había muchas personas que pudieron haber narrado a su modo las cosas y distorsionarlas. Por eso Jesús los reprende y les dice, oh insensatos. ¿Por qué? Porque le dicen ellos, pues fueron al sepulcro y no lo hallaron. O sea, ellos también iban incrédulos ya de regreso. Y tantas historias como estas se pudieron haber narrado y tergiversando todo. Sí, por eso, gracias hermano, por eso les pongo a ustedes. Hubo ya algunos que trataron de dar alguna evidencia a una narración, pero algunas fueron verídicas, pero otras fueron confusas, dudosas, distorsionadas. Por eso el escritor, el evangelista Lucas dice, ya muchos han tratado de hacer esto, sí, pero han fracasado. Por eso él dice, no, yo voy a narrar esto, pero con base, con testigos oculares, presenciales. Es decir, algo real, que tenga validez, que tenga sustento, que no sea simplemente una leyenda, un mito, no. Por eso, mis hermanos, vuelvo a repetir, no se descarta, no se desacredita los demás evangelios, no, todos son de suma importancia, todos, cada quien tiene su importancia. Lo único que tiene Lucas es que él amplía más, da más detallada los asuntos para que nosotros los podamos entender y comprender con toda claridad. Gracias, hermano. Versículo 2, mis hermanos. Que tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Dice bien eso, ya se va introduciendo él mismo. Tal como nos los enseñaron. Acuérdese bien que Lucas no era cristiano. Él llegó a Jerusalén y ahí fue donde conoció el evangelio. O sea, ahí se convirtió y conoció a Pedro, a Marcos, y luego se fue e hizo amigo de Pablo. Entonces, él no conocía el evangelio. Fíjense bien, mis hermanos, la importancia. Miremos la obra divina, el gran poder de Dios, mis hermanos. Cómo este hombre, Dios lo capacitó para tal gran misión. No es una cosa
Fácil, mis hermanos, y por eso les di la historia de este evangelio. Miren la postura o el puesto que tiene dentro del canon. Está dentro de la aprobación de los libros inspirados por Dios. Fíjese bien esto, mis hermanos. Fíjese bien el cuidado que tuvo este hombre, mis hermanos, para poder, mis hermanos, redactar todo esto. Él redactó y se conforme a lo que se le enseñaron a él y a todos los demás. Desde los que lo vieron desde el principio, es decir, por los que iniciaron con Jesús. ¿Quiénes eran ellos? Pues los apóstoles. ¿Quiénes eran ellos? Los apóstoles que tenían toda la evidencia, los que anduvieron con el Señor Jesús, que los dice que los vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, no, Lucas dice toda la claridad, mis hermanos. Vamos a explicar tantito, ya me queda un poquito, ya prácticamente se fue el tiempo. Déjenme más explicar la primera expresión. Tal como nos los enseñaron los que del principio lo vieron con sus ojos. Lucas, mis hermanos, también se apoya, mis hermanos, en el relato oral de los apóstoles y servidores de la palabra de Dios para poder, mis hermanos, recibir la información necesaria que para él era sumamente o considerada totalmente valiosa porque era de testigos oculares. Oculares. Ustedes han visto los juicios muchas veces que se hacen en los tribunales o ahí en los condados, qué sé yo, ahí. Ahí para que una acusación sea verídica, pues tiene que tener evidencias, bases totalmente fundamentales. No que me dijo Juliano, no que me dijo Sotano, no que parece que yo vi así. No. El juez, mis hermanos, no le permite esto. Y Dios, mis hermanos, que es el juez supremo, no iba a permitir jamás de que este discípulo, este fiel, mis hermanos, siervos del Señor, pues narrara o escribiera o nos enseñara o nos dijera a nosotros cosas distorsionadas. No, dice bien de quién se valió él. Él se valió, vuelvo a repetir, de los apóstoles, los testigos oculares, presenciales, los que vivieron, los que fueron elegidos por el divino Señor desde el principio. Desde el principio. Y demás servidores. Yo dentro de esos servidores considero también a los 70. Aquellos otros 70 que el Señor envió. Y otros más. Discípulos que el Señor tuvo. Que a muchas veces pues no alcanzan a entrar dentro de la historia, pero hubo mucha gente, mis hermanos, que siguieron a Jesús, que sirvieron a Jesús. Entonces todos ellos, mis hermanos, pues también proporcionaron la información necesaria para que Lucas pudiera transmitirla a nosotros, mis hermanos. Hasta aquí, mis hermanos, para no quitarla, ya les quité 2 minutos. Hasta aquí, mis hermanos, le dejamos el versículo 2. Estamos en el versículo 2, mis hermanos, en la primera expresión. Ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguna pregunta de la introducción del Evangelio, supuesto en el canon, la evidencia externa, la evidencia interna, el trasfondo y el tema, las fechas, en fin, todo el pequeño resumen que les hago de la importancia que tiene este Evangelio, su postura como dónde está? Así como también, mis hermanos, el versículo 1. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No hay? Bueno, pues si no hay, Dios los bendiga, mis hermanos. Primeramente Dios